En el mes de mayo del año 2000, una niña de tan solo 12 años tenía una excursión en su escuela. Iban a ir al zoológico de la Ciudad de México y esta niña estudiaba en una escuela en el pueblo de Tequisquiapan, en Querétaro. Y mientras se preparaban para ir al zoológico, un autobús iba a pasar a recogerlos a su escuela. Y cuando la niña está por subir al autobús, antes de que pueda subir, un auto que venía a exceso de velocidad, a toda velocidad, la atropella y la niña fallece en el momento. Y cuando escuchamos este tipo de historias, surgen muchas preguntas en nuestra mente, ¿verdad? Y particularmente el caso de esta niña llama mucho nuestra atención porque esta niña era la hija de esta pareja que vemos aquí. Quizá algunos de ustedes los conocen. Ellos son Leo e Irma Di Giglio, y su hija se llamaba Lidia y falleció a la edad de 12 años. Y es interesante porque yo he escuchado muchas veces a Leo compartir acerca de este testimonio, acerca de la historia del fallecimiento de su hija. Y en muchas ocasiones lo ha compartido, pero en una ocasión hubo un testimonio que a mí me impactó y me llamó mucho la atención, porque no fue un testimonio que contó Leo, sino que fue un testimonio de una persona que le tocó estar en el momento cuando él le daban la noticia. ¿Se imaginan esa situación? Cuando llegaron a dar la noticia de que su hija había fallecido con tan solo 12 años, hubo una persona que estuvo ahí y que pudo dar testimonio de cómo él lo recibió, ¿no? Y quiero ver a ver si se escucha un... Déjenme nada más compartir un... Hola, buen día. Definitivamente no es grato recordar los sufrimientos, ni propios ni ajenos. Recuerdo uno muy grande, el de Leo e Irma Di Giglio, de los más difíciles que he visto sin duda. Fue hace más de 20 años ya que estábamos en casa de unos amigos que recién justamente habían perdido a un hijo, Gerardo, un joven muy querido por nosotros también. Las mujeres del ministerio estábamos ahí en nuestra reunión mensual. De pronto, Irma recibió una llamada. Yo estaba muy cerca de ella y pude ver cómo quedó pálida. No pudo responder a la llamada. Quedó muda, sin fuerzas. Se deslizó hacia el sillón, quedando casi sin aliento. Después llegó Leo donde nosotros estábamos, y cuando le dijeron, bueno, sus piernas definitivamente no le sostenían, y entre todos los compañeros del ministerio lo llevaron hacia la casa. Y recuerdo muy bien que él decía, Padre, Padre. Todos estábamos profundamente consternados. No entendíamos nada. Lidia, su hija de 12 años, había sufrido un accidente y estaba en la presencia de Dios. Así de grande como fue el sufrimiento, vino también la consolación de Dios para nuestras vidas, principalmente para los niños. Y yo creo que esta historia, yo no soy padre personalmente, pero puedo llegar a imaginarme el dolor, pero yo creo que los que son papás todavía lo pueden entender muchísimo mejor, ¿no? Muchísimo más de cómo pudo haber sido ese momento para él, ¿verdad? Y mientras preparaba la predicación de esta semana en el Salmo 22, me vino a la mente esta historia de Leo, de su hija, y por eso se las quise compartir, porque mientras leía el versículo 1 del Salmo 22, me acordaba de este testimonio, de esta situación. Y quisiera pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 22,
Y este es un salmo, la verdad que muy particular, tienen cosas muy interesantes. Primero, es importante mencionar que fue un salmo escrito por David y que en este salmo nos relata una experiencia de intenso sufrimiento. A lo largo de los versículos que vamos a ir viendo en el Salmo 22, vamos a poder darnos cuenta que hay un retrato de escenas de intenso dolor, ¿sí? Y es un salmo profético, es un salmo que nos habla de lo que iba a vivir el Mesías. Incluso hay muchos comentaristas que dicen que si bien David experimentó situaciones intensas de dolor, situaciones intensas de sufrimiento, realmente ninguna situación se encuentra sentido en el relato de este salmo. Lo que nos habla de que realmente aquí lo que estaba haciendo Dios por medio del Espíritu Santo era anticipar y profetizar lo que iba a sufrir el Mesías. Y mientras leemos los versículos que están en el Salmo 22, vamos a encontrar muchas similitudes con lo que fue la crucifixión de Cristo. De hecho, el versículo 1, ¿sí?, que es muy conocido, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y justamente cuando Cristo estaba en la cruz, cuando Cristo estaba siendo crucificado, dice Mateo capítulo 27, versículo 46, dice: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso fue lo que clamó Cristo mientras estaba en la cruz siendo crucificado. Y es interesante notar, si vemos en los evangelios, en todos los relatos que vemos cuando Jesús se dirige al Padre, siempre lo hace hablándole como de Padre, como su Padre. Sin embargo, este es el primer versículo donde Jesús se dirige a Dios, no llamándolo como Padre, sino como Dios mío, Dios mío. ¿Por qué? Porque la Biblia habla que en ese momento Cristo tuvo que ser separado momentáneamente del Padre para cargar con todos nuestros pecados. Él tuvo que vivir esta situación tan dolorosa, tan difícil, para cargar con nuestros pecados. Cristo en ese momento se sintió abandonado, ¿sí? En ese momento Él estaba siendo abandonado, estaba siendo desamparado, y Él así lo experimentó. Y yo te quisiera preguntar en esta mañana, ¿alguna vez te sentiste así? ¿Alguna vez te sentiste abandonado o abandonada por Dios? ¿Sí? Siendo sinceros, yo creo que todos en algún momento lo hemos experimentado, ¿sí? En algún momento todos nos hemos sentido abandonados, nos hemos sentido desamparados, nos hemos sentido, como dice aquí, desahuciados por Dios. Y de alguna manera es un sentimiento normal. De hecho, Cristo mismo lo experimentó, ese sentimiento de abandono. Y quiero decirte en esta mañana, y quiero que tengas esa confianza de que no está mal, por así decirlo, tener este sentimiento, no es falta de fe. Puede haber personas que te puedan decir: no, tú no puedes experimentar ese sentimiento, tú cómo vas a pensar que Dios te abandonó. Pero realmente hay momentos, hay situaciones que experimentamos donde realmente así lo sentimos. Yo quiero pensar que en ese momento, cuando a Leo le estaban dando esa noticia, sí, por más que, si ustedes después, ahorita voy a continuar con la historia, pero si ustedes conocen el testimonio de toda su vida, es un hombre de fe. Yo creo que es la persona que yo he visto, o sea, que tiene una fe real con Dios y cómo Dios obra de manera muy clara en su vida. Sin embargo, en un momento así, con una noticia así, yo creo que hasta el mayor hombre de fe se siente desahuciado, se siente abandonado, se siente que Dios se olvidó de él. Y eso es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros esperamos que Dios actúe de cierta manera. Quizá nosotros pensamos, bueno, ok, sí está pasando esta situación, pero si yo oro y si yo le pido a Dios, Dios va a obrar de esta manera. Si Dios permitió que esta persona le dé una enfermedad, bueno, voy a orar por él y se va a sanar, ¿no? Entonces, esa es como nuestra confianza. Confiamos en eso, en que vamos a orar y se va a sanar. Pero ¿qué pasa si no?
¿Qué pasa si oramos por la sanación y no se sana? ¿Qué pasa si oramos por la salvación de una persona durante muchos años y la persona no conoce a Dios? O sea, hay situaciones donde las cosas no ocurren como nosotros queremos o pensamos y es normal que experimentemos este sentimiento de ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás abandonando? ¿No? Ahora, lo importante, ¿sí?, que tenemos que entender y que Dios quiere que entendamos, y es algo muy importante en nuestra vida cristiana, es que ese no es el final de la historia. Sabemos que Cristo fue crucificado, sabemos que sufrió en la cruz, sabemos que incluso sufrió una separación momentánea con el Padre para cargar con nuestros pecados. Pero nosotros también sabemos que la historia no termina ahí, que la historia continúa, que Dios triunfó, que Cristo resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Lo que pasa cuando vivimos situaciones y pruebas es que el diablo te quiere hacer pensar que ese es el final de la historia. Estás viviendo una situación y el diablo quiere que tú pienses que ahí se acabó todo, que ahí terminó todo. Y la realidad es que eso nada más es una escena en la historia de Dios, como veíamos en el título. La historia de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, incluso más allá de nuestra vida. Dios está escribiendo su historia desde el comienzo, desde la creación del mundo, y Él la continúa escribiendo. En su gracia nos permite ser parte de esa historia, pero no somos los protagonistas. Todo lo que nos sucede está conectado y es parte de lo que es la historia de Dios. Entonces, si continuamos con los versículos del 3 al 5, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Me encanta cómo empieza el versículo 3. ¿Cómo empieza el versículo 3? ¿Cuál es la primera palabra del versículo 3? Pero. Y siempre que hay un pero en la Biblia, tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque es un conectivo de ¿qué? De contraste. ¿Sí? Entonces nos está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche no hay para mí reposo. Y luego dice, pero. ¿Sí? Un hermoso pero que nos muestra la otra cara de la moneda, que nos muestra la contraparte. Y dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. A pesar de que en ese momento Jesús no entendía, y en este caso en el Salmo podemos ver que David, ¿sí?, relatando, tampoco entendía lo que estaba pasando, hay dos cosas que a él lo sostuvieron en ese momento. En realidad son tres, pero ahorita vamos a ver nada más dos. La primera está en el versículo 3. Dice, pero tú eres santo. ¿Qué es lo primero que te sostiene en el momento de la prueba? El recordar lo que Dios es. Cuando tú recuerdas lo que Dios es, cuando tú recuerdas quién es Dios, eso es lo primero que te va a sostener en el momento de la prueba. Y lo segundo es recordar lo que Dios hizo. ¿Sí? En el medio de la prueba tenemos que recordar estas dos cosas. Primero, ¿quién es Dios? Y segundo, ¿qué hizo Dios? Y como podemos ver aquí, en el versículo 4, David empieza a relatar y empieza a recordar. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Dios había librado al pueblo de Israel en muchas ocasiones y de muchas maneras. Dios nos ha ayudado a nosotros en nuestra vida. ¿Ha sido fiel con nosotros en nuestra vida a lo largo de nuestro caminar cristiano? Eso es lo que tenemos que recordar en los momentos de prueba, en los momentos donde el diablo te quiere decir, Dios no te ama, Dios está enojado contigo. Son ideas que el diablo nos quiere meter, pero en realidad lo que tenemos que hacer es recordar lo que Dios es y lo que Dios hizo en nuestra vida. Cuando pasemos por pruebas, son dos cosas a las que nos tenemos que aferrar, ¿sí? Y me gustaría pedirles, quien quiera, compartir alguna experiencia en tu vida donde hayas visto a Dios obrar de una manera sobrenatural. Alguna situación que quisieras compartir donde digas, yo vi a Dios obrar de esta manera en tal situación. Sí, hermano.
Amén. Así desaparecieron. O sea, están en el estudio las piedritas. Y le dijo el doctor, pues, tomar este medicamento, pero está muy grande, la no fue a la cirugía. Wow. Hasta el doctor dijo, ¿dónde están las piedritas? Amén. Y mi hija le dijo, Dios me las quitó. Dios se lo amén. Porque estuvimos orando, pero con el alma. Y se las quitó. Wow. Literal se las quitó. Y años más atrás, a mi hijo Andrés tenía como 8 años y le salió un espino enorme y feo en su dedito, pero feo. Entonces yo la decidí a los caseres y el baile, porque me decía mami, y yo se lo decía casi de una sola por aquí, dile a Dios que te lo quite, mi amor, él te lo va a quitar. No vas a creer, pero a la semana tenía su dedo sano. Y luego, en una ocasión, él fue el que me dijo, porque siempre estaba mami, pídele a Dios, así estaba, ¿no? Pues no sé, cuando empezó, como a la semana no tenía nada. Y él muy contento y muy, conocía del Señor y me dice, mami, ¿qué? Pero sus ojos, su cara, o sea. Sí. Y me dice, mira, mami, y me enseña su dedito sano y me dice, mira, Diosito me quitó, pero estaba feo, era una nota horrible. Y estaba completamente sano, completamente sano. O sea, yo todavía lo vi y ahora sí que me hice como tu mano. O sea, todavía, y yo se lo gustaba, dije, se le cambió de dedo, ¿qué le pasó? O sea, yo aún así, ni viéndole el dedo. O sea, no, fue algo también de mucho impacto. Sobrenatural, así es. En momentos de prueba, en momentos de dificultad, recuerden esas cosas donde Dios ha sido fiel, porque es algo que tenemos que hacerlo. Como seres humanos tenemos la tendencia a olvidarnos rápido de las cosas, ¿no? O sea, somos muy olvidadizos. Vemos milagros de Dios todos los días, vemos milagros de Dios como lo que describe, y después pasamos a otra situación y volvemos a dudar, volvemos a desconfiar. Es algo normal. Pero cuán importante es para alimentar nuestra fe el recordar la fidelidad de Dios, recordar lo que Él hizo en nuestra vida, porque eso nos va a ayudar a confiar en el futuro. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia donde Dios obró de manera sobrenatural? Hermano. Entonces fuimos a la carretera y que se apaga, sin luces. Mientras iban... Como que se fue la energía de la batería, nada. Pues yo bajé y luego se bajé. Y ya le vimos que no, pues nada, no pasar en la carretera porque no pasaba nada. Y van a andar ya. Toma el pan de agarrar el mate y la vamos a pasar. Toma el pan. ¡Oh! Y era cuidar el Señor, queriendo Dios, de todo el poder, y lo importante es que o sea, para mí fue, yo que lo vi como fue la mano de Dios, yo vi la mano de Dios al 100%. Eso lo tengo en mi vida muy presente. Claro. Cada vez que pasa algo así, recuerdo. Sí. Dios ahí está. Sí, así es. Sí, sí, así es. Amén. Esas son las cosas que es necesario traer a nuestra mente, esas historias, esas anécdotas que a final de cuentas creo que tienen mucho sentido, porque una cosa es leer en la Biblia como Dios obró, que obviamente lo creemos y lo vivimos y lo experimentamos, pero otra cosa es ver y recordar lo que Dios hizo en nuestra vida, o sea, real. Eso nadie te lo cuenta, nadie te lo inventa, o sea, eso es lo que le da sustento a nuestra fe. No creemos en un Dios de historias pasadas, creemos en un Dios que así como obró en el pasado, también obra en el presente y obra en nuestra vida, ¿no? Y eso, de alguna manera, cuando pasamos por situaciones difíciles, es lo que tenemos que traer a nuestra mente. Porque lo que el enemigo quiere es que en momentos de dificultad nos abrumemos pensando en las circunstancias, pensando en lo mal que estamos viviendo, pensando en todo lo que nos está pasando. Y lo que Dios nos dice es, recuerda cómo fui fiel y voy a seguir siendo fiel. Y esto es lo que Jesús experimentó en la cruz, y de alguna manera también lo vemos en el Salmo 22. Algo que me gusta mucho y que me gustó mucho del Salmo 22, y ahorita lo vamos a ver,
es que pareciera que es como una montaña rusa de emociones, porque de repente empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego habla de que está confiando en Dios, luego vuelve a decir que lo tenían como gusano y bla, bla, y luego, o sea, es como que va de la fe a la duda, otra vez vuelve a confiar, otra vez vuelve a dudar. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿no es lo mismo que experimentamos muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana? O sea, una vida de fe no es una vida que siempre confía al 100%, la realidad es que no. Si somos realistas, muchas veces vamos a experimentar este tipo de situaciones, incluso en un tiempo de oración. De hecho, este salmo se considera que es como una oración que David está haciendo a Dios. Y a veces nuestro tiempo de oración así son. Quizás tú vas a Dios con tu queja, con tu angustia, y en el medio de la oración Dios te trae confianza, te trae esperanza, pero luego vuelves a dudar y vuelves a ver la situación y nuevamente vuelves a recordar, y así es el caminar con Dios, ¿no? O sea, y Dios en medio de eso está ahí con nosotros presente. Y si seguimos adelante en el Salmo, versículos del 6 al 8, volvemos a ver justamente esto que comento. Vuelve a decir, recuerden que acaba de decir, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Está hablando de confianza. Y fíjense el versículo 6, otra vez. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Otra vez vuelve el lamento, vuelve el sufrimiento, ¿sí? Mientras Cristo, como vemos en esta escena, Cristo cargaba la cruz, mientras Cristo padecía el Calvario, ¿qué hacían los que estaban alrededor? Se burlaban de él, ¿sí? Mientras él sufría, se burlaban de él. ¿Y qué pensaba el enemigo en ese momento? Pensaba que ya él había ganado la victoria. De hecho, la gente que estaba ahí alrededor, ¿sí? Decían, pues ya está, ¿no? O sea, lo logramos. ¿Qué queríamos hacer? ¿Queríamos matar al Mesías? Lo estamos haciendo, ya está. O sea, ya se acabó aquí, ¿no? Y de hecho, ellos estaban celebrando la victoria porque pensaban que ya habían ganado el partido, digamos, ¿no? Y realmente lo que ellos no sabían es que esto era nada más una escena, ¿sí? Así como es una escena de la película, también es una escena en la historia de Dios. Es una escena que sí tiene un final ahí triste, pero que después cambia completamente. Entonces, esto nos va a pasar a nosotros también. Cuando nosotros experimentemos dificultad, cuando experimentemos pruebas, la gente que está a nuestro alrededor, los que no son creyentes, va a ser lo que van a agarrar para burlarse de nosotros, para tirar al piso nuestra fe. No que tú eras cristiano, no que tú amas a Dios y le sirves. ¿Cómo puede ser que te pase eso? Mírame a mí no me pasa nada, mi familia está bien, no tengo enfermedad, y tú dices que amas a Dios, vas a la iglesia todos los domingos y mira cómo estás. ¿Se imaginan lo que le pudieron llegar a decir a Leo en ese momento? Misionero, director de Palabra de Vida, director del Instituto Bíblico. O sea, con un grupo de muchísimos misioneros, habiendo ayudado a un montón de personas. ¿Cómo puede ser que una persona que se entregó tanto a Dios, que viajó desde Argentina a servir a Dios a México, que le sirvió durante muchísimos años, que compartió el evangelio con miles de personas, cómo puede ser que a una persona que ha hecho tanto por Dios le pase esto? ¿Sí? Y quizá no tenía personas alrededor diciéndoselo, pero seguramente el enemigo ahí estaba, metiendo esas ideas, ¿no? ¿Cómo puede ser que tanto amas a Dios, que tanto sirves a Dios y mira cómo te paga? Seguramente esa es la voz que le estaba llegando, pero él confiaba. Él sabía que había algo más. ¿Sí? Él sabía que ahí no terminaba todo. Y esto es algo que tenemos que recordar cuando vivimos esas situaciones, cuando hay personas que nos están queriendo hacer dudar de nuestra fe, es ahí donde tenemos que encomendarnos a Dios. Y incluso, curiosamente, ¿no? Dentro de la misma familia de Dios puede haber personas que digan, pues hermano está en pecado, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que le vaya así? Nunca les ha pasado que normalmente relacionamos el sufrimiento con el pecado. Y siempre el ejemplo de Jonás, ¿no? O sea, no, es que seguramente es un Jonás, ¿no? Por eso le va como le va. Porque hay algo. Confiesa tu pecado, hermano. No siempre el sufrimiento en la Biblia es por causa del pecado.
Y esto lo podemos demostrar con Cristo. Cristo no pecó y sin embargo Él experimentó sufrimiento. Entonces, no siempre el sufrimiento viene a causa del pecado. Ahora, si continuamos en el relato, versículos 9 al 11, dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Nuevamente otro pero, otro hermoso pero encontramos aquí, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije? Primero duda, luego confianza, luego otra vez recuerda cómo lo están tratando y otra vez vuelve a confiar, vuelve a recordar. Y aquí encontramos, ¿sí?, el tercer, el tercer mandamiento que Dios nos da para cuando estamos en medio de las pruebas. Dijimos que el primero es recordar lo que Dios es. Segundo, recordar lo que Dios hizo en nuestra vida. Y tercero, ¿sí?, tenemos que recordar que Dios tiene un propósito, ¿sí? Si se fijan en los versículos, David empieza a mencionar y empieza a recordar que Dios lo había escogido desde pequeño, desde el vientre de su madre. Y hermano, quiero decirte que desde que tú naciste, desde que tú estabas siendo concebido, Dios tenía un propósito para tu vida. Y en el momento que Dios te salvó, Dios no te salvó nada más para llevarte al cielo. Dios no te salvó nada más para llevarte al para salvarte del infierno. Dios te salvó porque tiene un propósito para tu vida. ¿Sí? La salvación es la demostración de que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Por eso Dios nos salva. No nos salva nada más para, ya está, me voy al cielo y listo. No. Es porque Él tiene un propósito. Y en medio de la prueba, en medio de la circunstancia difícil, tenemos que recordar que Dios tiene un propósito. Esta es la tercera cosa que nos va a hacer recordar y que nos va a hacer confiar en Dios. Y quisiera continuar relatando un poquito lo que es la historia que comenzamos al principio de Leo, para que podamos ver la otra parte. Nos quedamos en el relato de esta hermana que me hizo favor de compartir este audio, donde nos dice cómo vivió ese momento Leo, ¿no?, cuando le dieron la noticia. Y curiosamente, en cuanto pasó esto, lo primero que él quiso hacer fue ir a la cárcel donde estaba la persona que había atropellado a su hija, porque lo agarraron, lo apresaron, y él pidió ir a verlo. Obviamente le decían: estás loco, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer?, ¿no? Y él fue, se presentó en la cárcel, y cuando pidió pasar, él llevaba su Biblia, y le dijo la persona que estaban cuidando ahí: no, ¿cómo te voy a dejar pasar? No se puede, porque pensaban que lo quería matar o algo así. Y dijo: no, mira, yo quiero compartir con él algo, me gustaría hablar con él. Y le dijo el jefe de policía: bueno, déjame preguntarle al ladrón a ver si quiere verte, y si él acepta, puedes pasar, pero yo paso contigo ahí. Ah, sin problema. El ladrón, la persona esta, el conductor aceptó, lo dejaron pasar, y cuando Leo va a la prisión, va con él, y lo primero que le dice es: te perdono. Inmediatamente de eso, le comparte el Evangelio. Leo relata que la persona manifiesta tomar decisión por Cristo, y a partir de ahí nunca más lo volvió a ver, nunca más supo nada de él. Pero curiosamente, después de esta situación, toda la gente se quedó impactada, ¿no?, por cómo quizá uno en ese momento lo primero que se le viene a la mente es reclamarle: ¿cómo puede ser que seas tan imprudente? ¿Cómo puede ser que hayas hecho eso? Pero eso fue lo que Dios puso en su corazón. Y después de eso, en la escuela donde estudiaba su hija, el director le dice: Leo, nos gustaría hacer una misa en honor a la niña y para pedir por su alma. Y Leo le dice: mira, no quiero que hagamos una misa, pero sí quiero que me des un espacio para poder compartir de mi fe. Y dijo: adelante, la escuela es tuya. Hicieron un evento, Leo trajo a un show que ellos hacían ahí de palabra de vida y compartió el Evangelio. Cuando termina el evento, muchos de los papás que asistieron ahí se acercaron a él y le dijeron: ¿sabes qué, Leo? Queremos eso que tú tienes. O sea, no sé qué es, no sabemos qué es, pero hay algo que tú tienes que nosotros queremos. Tú le has dado algo a tu hija
que nosotros queremos darles a nuestros hijos. Lo interesante de la historia de Lidia, del testimonio de Lidia, es que Lidia se convirtió a los 5 años. En una predicación que Leo estaba dando en un casamiento, ella tomó decisión por Cristo y Leo siempre comparte que esa niña era una evangelista desde pequeña. Le compartía el evangelio a todo el mundo. Iba a su escuela siempre con su Biblia y todos sus compañeros sabían que ella era cristiana porque a todos les compartía de la Biblia. Y algo interesante que relata Leo es que ellos vivían en Tequisquiapan y en ese momento su iglesia estaba en Bernal, un pueblo que está como a 1 hora. Y que dice que Lidia siempre le decía, papá, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia a Bernal si nosotros vivimos en Tequisquiapan? Y Leo le explicaba y le decía, bueno, lo que pasa es que no hay iglesia en Tequisquiapan, por eso vamos a Bernal. Debería haber una iglesia en Tequisquiapan, ella siempre decía. Y sí, evidentemente, ella no sabía cómo se iba a dar esa iglesia, pero curiosamente cuando se acercan estas personas, al finalizar este evento, Leo les dice, mira, porque estas personas se acercan y le dicen, queremos conocer más de Dios, o sea, queremos saber qué es lo que ustedes hacen para estar así. Y Leo le dice, mire, denme un mes para poder tener un tiempo de duelo con mi esposa por esta situación que acaba de pasar, que estaba muy reciente, pero después de un mes lo voy a buscar. Pasó el mes, les habla a estas personas y empiezan a asistir a su casa. Se empiezan a reunir, se empieza a armar un grupo, los empieza a discipular, eran 4 o 5 familias, empiezan a llegar más familias y se forma lo que es la Iglesia Bíblica Misionera de Tequisquiapan, que hoy, hasta el día de hoy, sigue vigente y ya tiene más de 20 años en Tequisquiapan. Y si nos ponemos a pensar y vemos cómo comenzó todo, comenzó con una situación que parecía trágica inmediatamente. Pero como tenemos una esperanza, como sabemos que Dios es nuestro Padre, como sabemos que Dios tiene un propósito en todo, lo podemos ver claramente. Leo hoy lo comparte y me atreví a compartirlo y a esta historia porque él la comparte con tal libertad y con tal confianza y con tal esperanza que inmediatamente tú dices, evidentemente es una persona que confía plenamente en Dios. Porque él siempre que lo comparte dice, yo estoy tranquilo porque sé que Lidia está mejor que nosotros. Lidia está con el Señor. ¿Fue doloroso para ellos? Obviamente que sí. Pero ellos tenían una esperanza. Ellos sabían que Dios tenía un propósito. Y el propósito de Dios, ¿sí?, era formar esta iglesia que hoy tiene más de 20 años en ese lugar y donde muchas personas han sido alcanzados por medio del Evangelio por este testimonio de esta niña que Dios tenía preparado, ¿verdad? Y esto es algo que quizá uno puede decir, bueno, muy padre la historia, pero en mi caso quizá no es tan así. Y déjame decirte algo, hermano. A veces, no siempre las historias quizá terminan de esta manera, pero como sabemos que estamos del lado de la victoria, podemos confiar de que Dios siempre tiene un propósito. Yo no sé exactamente cuál sea el propósito y tampoco sé exactamente si quizá tú lo vas a ver de una manera clara en este mundo, pero estoy seguro que lo que te pase y lo que te va a pasar tiene un propósito. Y en eso podemos descansar, que Dios no hace nada más porque se le encantó o porque dijo, pues hoy voy a hacer esto. No, Dios en todo lo que hace, Él tiene un propósito. En la semana le escribo a un hermano que Dios me había como que puesto en mi corazón escribirle, le mando un mensaje para saludarlo y me dice, ora por mí, estoy un poco desanimado porque me acaban de detectar leucemia. Y tú dices, ¿qué le digo? ¿No? O sea, híjoles, o sea, ¿qué decir en esos momentos, no? Pero la realidad es que incluso en esas situaciones que uno no entiende en el momento, tenemos que descansar en esto que vemos aquí. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, Dios está obrando. Quizá no lo vemos en este momento, quizá no lo vamos a ver. Me encanta siempre leer Hebreos 11, porque Hebreos 11 nos relata exactamente lo que es la vida del creyente, lo que es la vida de fe. Y dice en los versículos finales que muchos héroes de la fe no recibieron quizá el galardón en la vida, pero que allá en el cielo lo tienen prometido. Y esa es la conclusión de la historia de Dios, entender que la historia de Dios va más allá de este mundo, que la historia de Dios va más allá de nuestra vida, la historia de Dios va más allá de lo que podemos ver. Ya para ir terminando, versículos 2 al 18, vemos nuevamente otra vez la descripción gráfica de cómo los enemigos se estaban
burlando y haciendo cosas en contra de Jesús. Dice, versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Me llama la atención la precisión de estos versículos, porque recordemos que esto se escribió 1000 años antes de la crucifixión. Y si lo leemos, ahora que nosotros ya vimos la historia de Jesús, dices, pues sí, está bien claro, ¿no? Pero esto lo escribieron antes. Y si lo lees tal cual, te das cuenta cómo tal cual todo se cumplió a la perfección en la crucifixión. Y quizá tú puedes decir, bueno, el versículo 1 que Jesús dijo en la cruz, puede ser que Jesús, obviamente Jesús lo conocía y por eso lo dijo. Pero déjame decirte algo, los romanos, ¿sí? No estaban queriendo participar de la historia de Dios. Ellos no lo hicieron a propósito. Ellos simplemente así lo hicieron y no sabían que eso ya estaba predestinado, ¿sí? Incluso el enemigo de repente actúa así, ¿no? Él piensa que está haciendo algo y que le está saliendo bien, aunque en realidad Dios ya sabía que eso iba a pasar así, ¿sí? Dios está en control. Y la crueldad de los enemigos se describe gráficamente en estos versículos porque los compara con animales feroces. Habla de toros, leones, de perros. Y de alguna manera en esta serie de versículos podemos ver gráficamente cómo fue el sufrimiento de Cristo. Y en esto quiero nada más recalcar algo. Cuando nosotros experimentamos sufrimiento, prueba, aflicción, no va a ser sencillo, o sea, no va a ser fácil, no va a ser simplemente que lo vamos a pasar y ya. Aún confiando en Dios, lo vemos aquí, o sea, Cristo tuvo que experimentar el sufrimiento y fue doloroso, fue un tiempo muy complicado para Él. Y seguramente nosotros también cuando experimentemos prueba, dificultad, es, digamos, sencillo contar la historia después de 20 años y decir, hoy hay una iglesia y qué padre y todo, sí, pero cuando ellos lo experimentaron, yo estoy seguro que fue un tiempo muy complicado, un tiempo donde quizá ni siquiera podían explicarlo, quizá ni siquiera podían hablar de la situación. Emocionalmente, seguramente, en ese momento no lo veían como hoy lo ven. Y eso es normal y Dios también entiende esa parte. No te sientas mal si en medio del sufrimiento de repente sientes emociones encontradas, desconfianza, porque estás pasando un momento difícil, ¿no? Y es entendible, Dios lo entiende, Dios no te juzga por eso, ¿no? Pero sí, lo que Dios te pide es, sigue confiando. O sea, entiendo tu dolor, lo comprendo, pero sigue confiando, no dejes de confiar. No dejes de confiar en mí porque yo sigo obrando, yo estoy obrando en tu vida. No desconfíes, sigue confiando. Vas a ver pronto el resultado. Y vemos en los últimos versículos del 19 al 21, que es hasta ahí donde me toca el día de hoy, dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y quise terminar con esta imagen porque esta es, de alguna manera, la conclusión de lo que es la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Vemos una tumba que está vacía, una tumba que no pudo contener a Jesús, ¿sí? A pesar de que todos pensaban que la crucifixión ahí había terminado y que en el momento que Cristo murió, en el momento que Cristo estaba siendo crucificado, ahí se acabó el cristianismo, al contrario, ahí estaba empezando lo que ellos pensaban que era un final, en realidad era un principio, ahí recién estaba empezando. ¿Sí? Y me encanta esa escena donde describe, porque de verdad que si un día yo le pudiera pedir algo loco a Dios, le diría, Dios, llévame a esa escena donde dice que Cristo murió y que el velo se rasgó, ¿de dónde? De arriba hacia abajo. Ese momento
yo creo que habrá sido, wow, o sea, una locura. El velo se raja de arriba hacia abajo y es ahí donde se comprueba que estaban equivocados. Y más de uno, estoy seguro, la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que más de uno en ese momento dijo, ¿qué hicimos? ¿Qué acabamos de hacer? Y más de uno, estoy seguro que ahí en ese momento reconoció a Cristo como su Salvador. Estoy seguro que eso así pasó. Me gustaría nada más concluir preguntando, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué Dios habló a tu vida por medio de este salmo? ¿Algo que quieras compartir? En medio de las pruebas, de las dificultades y aún cuando se nos haga algo como imposible para nosotros, debemos saber que Dios está ahí. Así es. Que es muy bueno. Sí, así es. Amén. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Yo recuerdo es que eso es el Señor. Hay una canción muy bonita que dice siempre, no veamos, pero bueno, seguimos cobrando el trabajo de nosotros. Sí. Siempre a veces, no dice que tenemos más bien bajos, pero cuando trabajamos con los Señor, lo vemos aquí. Así es. Amén. ¿Alguien más? Pues un recordatorio de cómo se llama la predicación o la historia de Dios, que Dios ya tiene su historia escrita desde el principio hasta el fin, aunque el pecado y la caída del hombre fue como un paréntesis grande, ¿no? Que todavía está ahí abierto. Al final también ya se conoce, ¿no? Por medio de su palabra, y podemos tener esperanza, o sea, cuando sintamos que lo que nos está sucediendo, lo que estamos viviendo, pues como que Dios no lo está viendo o se le escapó de sus manos, pues es un recordatorio de que no es así, que Él ya tiene todo ahí en control, que podemos confiar, porque Él desde, como dice acá, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, pues desde ahí Él ya tiene un propósito para nuestras vidas y para todos nosotros. Recordar eso. Muy bien, bueno, quisiera nada más terminar con una alabanza que habla de todo esto. Y te voy a pedir que ahí donde estás en tu lugar, cierra tus ojos y mientras cierra tus ojos, hables con Dios. Esta alabanza habla un poquito de todo esto que hemos estado viendo y quiero que este sea un tiempo de cada uno con Dios, que puedas escuchar la letra y eso mismo orarlo a nuestro Dios. Vamos a escuchar esta alabanza y vamos a cerrar nuestros ojos. Porque tenemos esa esperanza, Señor, en ti, que nos hace confiar, que nos hace creer, que nos hace saber que podemos esperar en ti, que no seremos avergonzados, que a pesar que quizá lo que vemos hoy no es prometedor, quizá las circunstancias son difíciles y no entendemos muchas cosas, tenemos una esperanza en ti y al recordar lo que tú eres, lo que tú has hecho y que tienes un propósito en todo lo que permites en nuestra vida, podemos confiar, podemos crecer nuestra fe, Señor, y podemos aferrarnos a ti. Ayúdanos en medio de la prueba, Señor, aferrarnos a esa esperanza, a entender que tú estás con nosotros, que tú no nos prometiste librarnos de todas las aflicciones, pero sí nos prometiste estar con nosotros. Y ese acompañamiento, ese consuelo, Señor, es lo que necesitamos para atravesar la prueba. Incluso Cristo tuvo que experimentar esa separación por causa de nuestro pecado, pero gracias a eso hoy nosotros podemos experimentar tu acompañamiento en nuestra vida. Tú nunca nos abandonas, tú nunca te alejas de nosotros, Señor. Tú siempre estás ahí con nosotros y en medio de la prueba nos das consolación. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a creer y también, Padre, te pido especialmente que nos des un corazón que ayude a las personas que están pasando por situaciones difíciles, que como creyentes, Señor, podamos ser canales de amor, de gracia, que así como tú nos sostienes en medio de la prueba, Señor, podamos sostener a aquellas personas que están sufriendo,
aquellas personas que están pasando dificultades, aquellas personas que están pasando situaciones donde no entienden, incluso aunque no sean creyentes, Señor, que esa sea nuestra forma de mostrar tu amor, de mostrar tu gracia, de mostrar que tú eres un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios que sostiene, un Dios que acompaña. Danos un corazón como el tuyo, Señor. Te pido que obres en tu iglesia, te pido por aquellos hermanos que hoy no pudieron venir, para que tú también les sostengas, Señor, y si alguno está pasando alguna situación difícil también, como iglesia, Padre, ayúdanos a tener un corazón para ellos, Señor, y sostenerlos también en oración. Ponemos este día en tus manos y te pedimos que sigas con nosotros y que nos sigas guiando en todo, Señor. En Cristo Jesús. Amén.